¿qué debemos hacer cuando vemos que la bolsa de valores nuevamente se encuentra en puntos máximos históricos? ¿Qué debemos hacer con todas esas empresas y esas acciones que tanto nos encantan y que les vemos muchísimo potencial a largo plazo, pero que actualmente podrían considerarse como sobrevaloradas o bastante caras a comparación de su valor intrínseco? Muchísimos inversionistas en esta comunidad me han preguntado este tipo de cuestiones en los últimos meses, en las últimas semanas y en los últimos días para saber exactamente qué es la mejor estrategia que podemos estar siguiendo ahorita. Si simplemente debemos de seguir invirtiendo periódicamente, mes con mes, para que de esta manera empecemos a crecer nuestro patrimonio a largo plazo, o si es aún mejor incluso vender todas nuestras posiciones, todas nuestras inversiones para realizar todas esas ganancias que hemos tenido y simplemente cuando existe ese colapso ya nosotros entrar a precios mucho más accesibles. Todo este tipo de preguntas son completamente válidas y en este video vamos a responderlas todas para que sepas tú cuál es la mejor estrategia y cuál es la mejor decisión que puedes tomar para tus inversiones a largo plazo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Humberto Rivera y bienvenidos de vuelta a Vida Financiera. En este canal hablo todas las semanas de diversos temas de finanzas, inversiones y generación de patrimonio, así que si estás muy interesado en estos temas, considera suscribirte, dale like a este video y compártelo a un familiar o un amigo que creas tú, le va a ser muy útil. Así que en este momento estamos viviendo una situación económica bastante interesante. Por un lado, estamos viendo que existe muchísima reactivación económica, todos los países prácticamente ya están reabriendo sus economías, sus empresas y sus puertas, por lo que esto está generando mayores flujos de dinero que están entrando a todos estos países. Pero por otro lado también estamos viendo muchísima incertidumbre. Por un lado vemos este desequilibrio entre la oferta y la demanda debido a esta reactivación económica, por lo que la inflación en muchos países también ha incrementado de una manera muy acelerada. Y además de eso podemos ver que las tasas de intereses prácticamente están por los suelos, por lo que muchas inversiones de renta fija o bonos gubernamentales no nos están dando absolutamente nada de rendimiento. Y por el otro lado también existe la incertidumbre de que probablemente se vuelvan a cerrar las economías, se vuelva a cerrar absolutamente todo debido a la situación de salud que realmente no sabemos qué va a suceder en los siguientes meses. Y es por eso que se nos vienen muchas preguntas a la mente, principalmente que si va a existir un colapso bursátil en el 2021 comparado o muy similar a lo que vimos a principios del 2020. Esto es muy válido pensarlo y simplemente hemos visto que muchas empresas han tenido o han crecido en sus valuaciones de una manera considerable en el último año. Hemos visto que simplemente suben de precio y esto podría decirnos que puede existir un mercado bastante sobrevalorado y podríamos simplemente esperar a que exista una corrección o un colapso financiero para que mejor aprovechemos estas oportunidades y compremos todas estas buenas empresas a un descuento. Pero creo yo que es mucho más importante siempre pensar a largo plazo, pensar en el objetivo final que nosotros tenemos de creación de patrimonio o simplemente generar esa libertad financiera que todos estamos buscando, en vez de estar buscando las oportunidades que podremos verlas ahorita en un mes, 2 meses, 6 meses. Creo yo que nos debemos enfocar en el panorama completo, en el panorama que realmente importa y no enfocarnos mucho en todo este ruido. Y este tipo de temas, cuestionamientos, preguntas e incluso la construcción de un portafolio de inversiones completamente robusto y diversificado para que soporte cualquier tipo de incertidumbre son temas que hemos estado platicando durante mis asesorías financieras con muchos de ustedes en la comunidad. Realmente les agradezco a todos ustedes que han participado en este tipo de asesorías porque me han dado muchísimos comentarios positivos de que realmente les ha ayudado de una manera enorme en su construcción y patrimonio para que a largo plazo puedan generar mucho dinero, pero también que tengan una educación financiera que es correcta. Así que si todos ustedes tienen interés de que platiquemos acerca de todas estas dudas, preguntas y ya cuestiones mucho más personalizadas e individuales de cada uno de ustedes, por favor tómense la libertad de escribirme, ya sea aquí en los comentarios, mandarme un correo directamente al correo de este canal o simplemente mandarme mensajes en mis redes sociales, en Facebook, en Instagram, para que platiquemos y con mucho gusto podríamos tener una asesoría que realmente creo yo les puede cambiar la vida por completo. Y ahora quiero continuar con este video hablando específicamente de si es conveniente vender todos tus ETFs esperando un colapso bursátil. Y la respuesta para mí es muy sencilla. Es un rotundo no. Realmente no conviene que tú simplemente estés vendiendo todas tus posiciones, sobre todo hablando de los ETFs.
Porque cuando estamos invirtiendo en ETFs, estamos buscando inversiones que estemos replicando o teniendo exposición ya sea a países completos, economías completas, sectores o mercados en específico. De esta manera simplemente nosotros estamos obteniendo y queriendo buscar esos rendimientos promedios que están completamente ligados al crecimiento económico de dichos factores. Lo que estamos buscando con este tipo de inversiones es obtener rendimientos y crecimiento en nuestro patrimonio de una manera completamente pasiva. Entonces realmente no tiene caso estar buscando todos esos picos o esos valles o esas caídas o colapsos bursátiles porque es muy complicado. Es prácticamente imposible intentar hacerlo. Es mucho mejor simplemente subirte al tren de este tipo de crecimiento y que a largo plazo vamos a obtener muy buenos rendimientos. Y además de eso, si invertimos en ETFs que están muchísimo más diversificados, por ejemplo, que estén replicando y que tengan exposición al S&P 500, que es prácticamente tener exposición a las 500 empresas más grandes de Estados Unidos por su nivel de capitalización, es prácticamente imposible empezar a analizar cada una de ellas para saber si una está sobrevalorada o infravalorada, porque realmente sería cuestión de vender absolutamente todas estas empresas o absolutamente nada. Y es por eso que tener ETFs a largo plazo es lo mejor que podemos estar haciendo y simplemente estar aprovechando estos crecimientos económicos y en caso de que exista un colapso bursátil, aprovecharlos también porque de esta manera podemos comprar a descuento. Y realmente si vemos a largo plazo en una gráfica de prácticamente 40 años, podemos ver que el S&P 500, este índice bursátil, ha tenido crecimientos constantes y constantemente nos hemos encontrado en máximos históricos. Nos hemos encontrado miles de veces en máximos históricos e intentar vender en picos y vender en colapsos es prácticamente imposible y es por eso que es mejor estar invertidos en todo momento. Si vemos la gráfica, vemos aquí un punto máximo histórico, aquí vemos otro, aquí vemos otro, aquí vemos otro, aquí vemos otro. Y creo que ya están entendiendo mi idea con esto. Si nosotros simplemente estamos invirtiendo en ETFs que están replicando estos crecimientos económicos de países o de mercados, es muy bueno recibir estos rendimientos a muy largo plazo. Esperar recibir rendimientos durante 20, 30 o incluso 40 años y esperar que definitivamente vamos a obtener muy buen crecimiento en nuestro patrimonio. Y es por eso que yo personalmente invierto en ETFs. Al menos una porción de mi portafolio está invertida en ETFs, no porque no sea capaz de vencer al mercado, porque realmente lo he hecho en prácticamente todos los años que he estado invirtiendo en la bolsa de valores, invirtiendo específicamente en acciones. Pero realmente lo que sí debo de entender es que soy lo suficientemente inteligente para saber que no soy lo suficientemente inteligente para intentar vencer al mercado siempre. No en todo momento voy a estar venciendo el mercado, esto lo entiendo perfectamente y la mejor manera de protegerme contra esta incertidumbre, este riesgo que puede existir y prácticamente la certeza de que en algún momento mis inversiones en acciones en específico no me van a ir tan bien como yo esperaba, teniendo exposición a ETFs, es la mejor manera de protegerme, teniendo siempre exposición y obtener rendimientos comparados a lo que el crecimiento de las economías desarrolladas o emergentes están teniendo en todo momento. Y con esto quiero dar paso a si tú estás invirtiendo específicamente en acciones o en empresas individuales en la bolsa de valores, si es realmente recomendable que tú vendas todas tus posiciones. Y a diferencia de los ETFs, esta respuesta puede ser mucho más compleja y prácticamente les puedo decir que depende. Depende completamente en qué estés invirtiendo en este momento. Si tú estás invirtiendo en acciones de excelente calidad que están generando muchísimas ventas, muchísimos ingresos, muchas utilidades, si tienen una muy buena posición y fortaleza financiera, si tú crees que van a tener muchísimo crecimiento en los siguientes 3, 5 a 10 años y tienen muy buena ventaja competitiva o tienen ese moat que los hace diferenciarse y mejorar y superarse a comparación de la competencia, creo yo que tener estas inversiones es lo mejor que tú puedes estar haciendo. Mantener tus inversiones en estas empresas de excelente calidad es mucho mejor porque simplemente vamos a estar aprovechando y en caso de que existan esos colapsos, compramos mucho más barato y así seguimos teniendo inversiones y exposición a este tipo de empresas. Pero ¿qué pasa si no existe un colapso financiero y simplemente vendemos todas estas posiciones? Bueno, nos vamos a estar perdiendo de aún más crecimiento que podría existir en los siguientes meses. Pero si al contrario tú tienes empresas que realmente no son buenas o simplemente ahorita no están generando ingresos o no están generando utilidades, simplemente te están vendiendo esas promesas, te están vendiendo humo y realmente no existe algo tangible en estas empresas o simplemente alguien te las recomendó porque son las famosas, digamos las meme stocks como AMC, como GameStop y simplemente se encuentran en este momento completamente irracionales y se encuentran muy sobrevaloradas a lo que realmente valen.
definitivamente podrías considerar vender todas estas posiciones porque en los siguientes meses va a existir aún más incertidumbre y el colapso en la bolsa de valores podría incrementar muchísimo más en este tipo de acciones que son más riesgosas a comparación de empresas que son de muy buena calidad. Y recientemente hice un par de videos que definitivamente te van a ayudar muchísimo a responderte este tipo de preguntas si tú específicamente estás invirtiendo en acciones individuales. Primeramente hice un video donde hablo si es conveniente vender tus acciones o cuándo sí te conviene vender tus acciones y definitivamente te va a ayudar muchísimo. Y el segundo video hablo específicamente de que tienes que tener muchísimo cuidado en la bolsa de valores si específicamente estás invirtiendo en acciones como meme stocks o esas acciones que te prometen muchísimo y realmente no están vendiendo absolutamente nada. Así que realmente te recomiendo que veas ambos videos. Pero con la idea que quiero que se queden con este tipo de comentarios es que realmente es muy difícil empezar a evaluar si realmente te conviene vender tus posiciones, si estás invirtiendo en acciones en específico o simplemente te conviene mantenerlas, ya que cada uno de nosotros es completamente diferente y probablemente en diferentes circunstancias podría ser una mejor decisión venderla o podría ser una mejor decisión mantener tus inversiones. Pero también es muy importante entender que si simplemente decidimos vender una posición, tenemos que sentirnos satisfechos con esta decisión. No nos debemos de arrepentir la siguiente semana porque ahora estamos viendo que sigue subiendo y subiendo y subiendo. Por alguna razón en específico y que sea completamente justificable, empezamos a vender y nos deshicimos de esta posición por completo. Y les puedo poner un ejemplo completamente real de lo que me sucedió a principios de este año. Cuando vi que JP Morgan, una de mis posiciones que tenía en bancos financieros, había tenido muchísima apreciación debido a que existía muchísima incertidumbre, había muchísimas noticias de la inflación y de posibles incrementos en las tasas de intereses, simplemente decidí vender por completo mi posición porque había obtenido rendimientos de 60% en menos de 9 meses. Así que yo simplemente vi que ya no le veía muchísimo crecimiento a esta empresa o por lo menos ya se había apreciado lo suficiente para que realmente se encontrara en una posición sobrevalorada en mi opinión y simplemente decidí venderla porque quise mover ese dinero y buscar otras oportunidades u otras empresas que me iban a estar generando aún más dinero. Si tú crees que el vender una posición justifica completamente tu estrategia de inversión, adelante, debes de hacerlo. Pero si realmente crees que este tipo de decisiones es a corto plazo simplemente para aprovechar estas alzas en los precios esperando un colapso bursátil, realmente no esperaría que tomaras una decisión de venta debido a que esta acción o esta empresa puede tener aún más potencial de crecer. Y si además de eso le agregamos de que si vendemos ya sea nuestros ETFs o nuestras acciones en una ganancia, vamos a estar pagando el 10% de impuestos sobre estas ganancias y esto puede estar mermando nuestros rendimientos a largo plazo. Así que yo simplemente me mantengo con mis posesiones, me siento muy satisfecho con mi portafolio de inversiones y en caso de que exista un colapso financiero, simplemente voy a decidir comprar más y más acciones y ETFs porque realmente creo yo que estas me van a llevar muy lejos y tienen muchísimo potencial de seguir creciendo y realmente creo yo que en este momento la mejor decisión que yo personalmente puedo tomar es mantener mis posiciones y en caso de que exista un colapso, comprar más e incrementar todas estas posiciones. Y realmente te sugiero que hagas lo mismo, que te preguntes y te cuestiones si realmente vale la pena vender estas posiciones esperando una ganancia a corto plazo o vale mejor la pena simplemente mantener todas estas posiciones a largo plazo y tener aún mejores rendimientos en 10, 20 o 30 años. Espero que este video les haya sido bastante útil y educativo. Si fue así, considera suscribirte, dale like y compártelo a un familiar o un amigo que creas tú le vaya a ser muy útil. Nos vemos en el siguiente. Muchísimas gracias y hasta luego.